Alimentación y nutrición son sinónimos, debemos saber qué cosa es alimentarnos y qué cosa es nutrirnos, qué cosa es importante para que nuestras condiciones de vida y nuestra calidad de vida después de los 74 años de edad o después de los 62 años de edad se den en las mejores y más propicias condiciones de salud. De todo eso vamos a conversar con nuestro invitado. Él es Robinson Cruz, nutricionista, profesor principal, profesor universitario, investigador, escritor de varios textos y libros y editor, además de una revista científica de nutrición. Él nos va a explicar qué cosa es alimentación, qué cosa es nutrición, cómo estamos los peruanos en cuanto a alimentación y nutrición se refiere, qué cosa deberíamos mejorar o qué cosa debería contemplar el reglamento de una ley de alimentación saludable que debiera ya haber estado reglamentada hace algún tiempito atrás, pero que todavía es muy discriminatoria en algunos aspectos e involucra ciertos elementos que no tienen que ver necesariamente con el bienestar nutricional de la población. Robinson, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros para que nos expliques cuál es la diferencia principal entre alimentación y nutrición. Creo que son conceptos que no son sinónimos. Exactamente, y es por donde debería empezar absolutamente todo, ¿no? La nutrición son los procesos que se desarrollan dentro del organismo, y la alimentación es todo lo que tienes tú fuera del organismo. Cuando uno quiere establecer, digamos, algún tipo de recomendación, los especialistas de nutrición, los nutricionistas, lo que hacemos es determinar las necesidades nutricionales: proteína, grasa, carbohidrato, vitaminas, minerales. Y luego, a partir de ese momento, tratar de ubicar los vehículos que me van a permitir a mí incorporar eso dentro del organismo. El vehículo más importante, ancestral, básico, es el alimento, ¿no? Yo utilizo los alimentos de diferente manera, los combino de diferente manera, y eso es alimentación para que dentro del organismo puedan disgregarse y permitirme obtener los nutrientes que yo necesito. Es causa-consecuencia, o sea, nosotros nos nutrimos de acuerdo a cómo nos alimentemos. Exactamente, por eso es que son las dos caras de una moneda, no se pueden disgregar. Nosotros, por ejemplo, en el Perú, ya que estabas hablando de qué tan seria es la situación nutricional en nuestro caso, el Perú, como es un país en vía de desarrollo, como muchos otros países han enfrentado esto, tiene una situación que se llama transición epidemiológica nutricional. Que además ya los expertos, para no ser discriminatorios, ya no hablamos de país subdesarrollado, en vías de desarrollo, hablamos país de ingresos altos, medios y bajos, ¿no? En términos económicos, es un país medio pobre, medio rico, porque estamos en ingresos medios. Exactamente, bueno, estamos en la transición. Resulta que cuando éramos muy pobres, económicamente hablando, las enfermedades que existían eran infecciosas, y el problema en la nutrición tenía que ver, y se contagiaba a todo el mundo, y el problema en la nutrición tenía que ver con la talla corta o el bajo peso. Obviamente que el bajo peso originaba la talla corta. Y la consecuencia de una mala alimentación en aquella época era que los alimentos venían ya contaminados o con un microbio y podían producirnos otra infección. Otra infección, en lo cual generaba un círculo vicioso que hacía que el niño perdiera más talla cada vez. Entonces hemos llegado a tener nosotros, por cada 2 niños peruanos, 1 con talla corta, que era terrible, ¿no? Felizmente se hizo lo necesario y hemos reducido la tasa más o menos 13-14% según las últimas encuestas. Ahora, como hemos ido ganando recursos económicos y se ha abierto el mercado a propuestas alimentarias diferentes, entonces, y se ha utilizado mucho alimento rápido, de fácil preparación, se ha incrementado la tasa de obesidad. Y el problema es que tú decías en la presentación, un niño que ha tenido retardo en el crecimiento tiene varias veces más riesgo de desarrollar obesidad, enfermedades asociadas con la obesidad. Ya por el hecho de haber sido desnutrido, haber nacido una mamá desnutrida también, tiene mucho más riesgo de hacer obesidad y sobrepeso. Los cambios bioquímicos de su cuerpo, ¿no? Un niño que ha tenido retardo en el crecimiento, de hecho su hígado va a tener más grasa de lo normal porque va a tener una movilización. El cuerpo se adapta a una desnutrición, ¿no es cierto? Es un organismo totalmente adaptado, ¿no? Nosotros somos animales como cualquier otro animal de la naturaleza que nos adaptamos a la situación que entendemos, que tenemos frente a nosotros. Un niño que ha tenido retardo en el crecimiento se adapta a vivir con un hígado, por decirlo de alguna manera, cargado con un promedio mayor de grasa que una persona que no haya tenido ningún tipo de problema nutricional. Si este niño crece, y de hecho sus requerimientos de energía van a ser en promedio menores porque se adaptó
durante la mayor parte de su vida a consumir menos, tiene una tendencia mayor a tener problemas de obesidad y los problemas asociados con la obesidad. Ahora, para continuar con la idea que te decía al principio, éramos pobres, teníamos muchos niños pequeños y delgaditos. Con el tiempo hemos ido ganando recursos económicos, mayor cantidad de dinero, y ahora tenemos niños con obesidad. Y el problema está que en algunos casos tenemos niños de talla corta y además obesos, que es una doble carga todavía para digamos, el problema de prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas en el tiempo, ¿no? Entonces, sí existe una relación muy potente entre lo que es nutrición y alimentación. Nosotros tratamos de que la nutrición sea adecuada, utilizando una apropiada combinación de alimentos que me permitan a mí adquirir los nutrientes que necesito para crecer, para desarrollarme, para pensar. Hay varios estudios, hace unos 5 o 6 años se publicó un estudio sobre el costo, 10 años, sobre el costo del hambre. Se decían que en el Perú, por ejemplo, y hay dos parámetros, uno que es el peso para la edad y otro que es la talla para la edad. El peso para la edad es un parámetro que para el Perú es 1%, es muy poco sensible. Y utilizaron los investigadores el peso para la edad para calcular cuánto más o menos en dinero habíamos perdido en los años que tenemos de nutrición, y habían calculado más o menos 3.800 millones de dólares, y más o menos que por año era como un punto del PBI que no se ganaba. Pero imagínate, habían calculado utilizando peso para la edad, que en el Perú es 1%. ¿Te imaginas si calculaban talla para la edad, que en esa época estaba en 22%? Hubiese sido pues una barbaridad de dinero, ¿no? Tenemos una llamada de San Miguel, es Rosaura, que quiere hacernos una consulta. Rosaura, buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctor Recoba. Buenos días, Rosaura. Acá dice siempre yo lavándolo con su luz. Sí. Gracias. Rosaurita, baja tu volumen para poder hablar con más comodidad. Y también. Sí, estoy haciéndolo. Gracias. Ya, ¿está bien? Sí, por supuesto, cuéntanos. ¿Cuál es tu pregunta? Mire, señor doctor Recoba. Sí. Acá yo consultándole al doctor y gracias por la respuesta. Yo siempre he sido una persona que he mantenido un peso normal, ¿no? Yo a los 24 yo pesaba 53 kilos. Luego tuve mis 4 hijos, yo usaba pantalón talla 34. Ya. Y de ahí cuando a los 43 años me vino la menopausia, era joven, porque 43 todavía es joven, resulta de que comencé a subir de peso. Y al extremo de que llegué a sobrepeso, y yo soy de comer poco, normal, yo no soy tragona, como dicen en criollo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Si es la menopausia o qué pasó, porque yo fui al endocrinólogo y me mandaron un régimen de alimentación y bajé 10 kilos en 2 semanas. ¿Cuánto mides? ¿Tiene que ver algo la menopausia con la subida de peso, doctor? ¿Cuánto mides, Rosaura? ¿Cuánto mides, Rosaura? Yo mido 1,56 m. Ok, gracias, Rosaura, un beso para ti, cuídate. Perfecto. En cuanto a la menopausia y el envejecimiento, a partir de los 40 años se ha descrito plenamente que las personas empezamos a cambiar músculo por grasa corporal y eso es inevitable. Si tenemos una vida activa, eso, digamos, atenúa un poco la pérdida de masa muscular, pero se va a presentar. Con la menopausia y la pérdida de estrógenos, hay algunas enzimas que son las encargadas de acumular grasa en el cuerpo, como la LPL, lipoproteína lipasa, una enzima específica que con la presencia de estrógenos está como de alguna manera bloqueada. Se van los estrógenos producto de la menopausia y la persona tiende a ganar hasta un 12% de peso sobre el que debería tener a consecuencia de la menopausia. Está plenamente descrito en la información científica. Ahora ella nos comenta que mide 1,55 m y tiene una talla de pantalón de 34. Bueno, es un poco relativo, pero normalmente una talla más, una talla menos representa más o menos 3 kilos de peso. Entonces, muchos factores, existen otros factores asociados que con la edad hacen que la persona vaya ganando peso, ¿no? Así es. La disminución de la actividad física, el cambio de hábitos alimentarios asociados con los cambios hormonales, los propios cambios hormonales pueden hacer este incremento de peso, pero no necesariamente es exclusivamente la menopausia, porque hay personas que han enfrentado menopausia y no han tenido en el corto plazo un cambio significativo de peso, ¿no? Hay un tema que a mí me preocupa con respecto a nosotros como país emergente de ingresos medios, ¿no? Para dar a entender la nueva categorización que da el Banco Mundial a un país como el Perú, que está saliendo de un subdesarrollo y que ahora ya está pues en una línea de base distinta. Es que
todavía en el mundo hay gente que vive con menos de $1 diario, ¿no? Hay gente que en países como el nuestro menos de $2 diarios, gente que todavía tiene pues hasta un 30%, 40% de pérdida en la calidad de los alimentos, ¿no? Se malogran o se ven lamentablemente pues estropeados o desperdiciados, más o menos un tercio de todos los alimentos, 30% de los alimentos todavía se echan a perder. Eso hace 20 o 30, no te cuento 100 o 200 años atrás, era 90% de pérdida. Si no hubiera sido por la preservación de los alimentos, ¿no? Probablemente todavía seguiríamos perdiendo más del 60% de las posibilidades de que la gente, sobre todo la más pobre y la pobre, se alimente siquiera meridianamente bien. Sin embargo, tenemos una ley de alimentación saludable que no ha sido reglamentada, y que tiene pues cosas en las que hay que mejorar, es perfectible, ¿no es cierto? Una de ellas es que en alguno de sus articulados antepone la necesidad de que todos los alimentos procesados o con preservantes no estén incluidos dentro del concepto de saludable. ¿Tú compartes esa opinión? Mira, la opinión que yo tengo acerca de la ley, en principio, es que es necesario tener algún tipo de reglamentación porque en todos los países ha existido. Tiene que haber límites. Entonces, siendo del área, es imposible no estar de acuerdo con una ley de ese tipo. Ahora, los parámetros sobre los cuales se ha construido la ley no son claros cuando uno lo lee. Cuando tú lees el documento, tú no sabes si quieren ir, por ejemplo, se ha hablado mucho sobre el semáforo, pero según los parámetros mínimos que se han establecido ahí, sería un poco complicado establecer un semáforo porque han tomado... ¿Qué es el semáforo, Robinson? El semáforo es una política que se utilizó o que apareció en Londres en los años 80, o sea, y es bastante antigua, y paulatinamente los países lo han ido incorporando. Consiste en poner colores como el semáforo rojo, ámbar y verde a los productos en función de su contenido de azúcar, su contenido de grasa o su contenido de sodio. En función al daño que pueden hacer. En función del contenido establecido. O al beneficio que pudieran dar. En función al daño. Se supone que es verde, en teoría tú lo podrías consumir y no te daría daño un paquete, pero también eso es relativo porque te comes 10 paquetes y finalmente es eso, ¿no? El color ámbar significa que está dentro de lo que se ha establecido según la OMS de riesgo, y lo que es rojo significa que tiene un contenido muy alto de sodio, que con un solo paquete ya estarías cubriendo prácticamente toda la necesidad del día de sodio, por ejemplo. Esa es, digamos, la esencia de la ley. Pero para poder aplicar una política de este tipo, tú tienes que tener criterio pues para establecer los rangos, ¿no? Si tú vas a poner, en otro país han establecido como rojo un valor y acá lo ponen como verde en otro país y acá ese verde lo pones como rojo, ya, ¿qué vas a hacer? No te va a quedar espacio ni siquiera para consumir un zumo de fruta, porque sepamos todos que es sodio, grasa, etcétera, están en todos los alimentos. Entonces, debe existir una visión más holística, más sistémica, equilibrada de lo que necesitamos hacer. Y en el Perú, te agradezco que menciones esto. Y no quiero dejar de meter en tu respuesta este Facebook que tenemos que habla sobre la leche, ¿no? Y los 500.000 mitos que existen en contra de la leche. ¿Es necesario tomar leche durante toda la vida? ¿Qué tan cierto es que a partir de los 40 ya no es tan alimenticia? Carmela Santos quiere saber eso, porque inclusive hasta la leche está dentro de este famoso etiquetado en función al daño y no al beneficio, ¿no? Exactamente. A ver, sobre la leche se ha hecho investigación. Normalmente las personas tienen el concepto de que la leche les puede ocasionar cáncer de mama a las mujeres o cosas parecidas. Así es. Pero en realidad lo que muy pocos saben es de que los estudios a nivel poblacional mundial prácticamente no tocan el tema del cáncer de mama. Se ha tocado un poco el cáncer de próstata y ni siquiera se ha encontrado evidencia de que puede existir algún tipo de daño al consumir leche. Ahora, yo no estaría en contra del consumo de la leche porque la leche tiene un calcio de una calidad y biodisponibilidad que no tienes en otro producto de tipo vegetal. Así es. Entonces, hay otro problema. Hay muchas personas que hacen la comparación con los asiáticos en relación de, en Asia se consume, no se consume leche nunca, soya y no hay cáncer de mama. Pero el detalle está en la cantidad de productos vegetales que tiene esa dieta. Entonces, existe un error muy frecuente de tomar una sola idea de una cultura, de una forma de vida, y tratar de llevarlo a otra cultura,
a otra forma de vida. Si yo, por ejemplo, calculo cuánto es la cantidad de verduras que consumen vegetales y justamente los que son fuentes de calcio, como el ajonjolí, la soya en el Perú, vamos a salir perdiendo si nos comparamos con los asiáticos. Y si yo no apoyo un consumo de un producto que tiene alta calidad, muero, ¿no? Antes de darle paso a este Facebook, que es importantísimo, quiero preguntarte si tú, desde la perspectiva, desde tu expertise como nutricionista y como investigador, podrías afirmar que la epidemia de obesidad y sobrepeso que actualmente está viviendo el mundo y en donde el Perú no está al margen, ¿no?, se debe básicamente a que comemos mal, a que comemos mucho o que comemos poco de algunas cosas que deberíamos comer más. O sea, ¿tú podrías decir que toda esta epidemia de obesidad se debe a la comida? No. La epidemia de obesidad tiene una serie de factores. Uno importantísimo es el sedentarismo. La comida es fundamental, ¿no? Porque finalmente tú consumes más energía de la que debes y vas a generar aumento de peso, pero hay una serie de factores, ¿no? Tiene que ver la actividad física, que se ha reducido significativamente por diversos avances tecnológicos que nosotros tenemos, y definitivamente la combinación que tenemos en los alimentos ha contribuido de manera importante, pero en sociedades y culturas como la peruana, con una cocina que es de un gusto, sabor muy intenso y delicioso, pero nutricionalmente hablando, hay algunos platos que tendríamos que mirarlos con pinzas, puede ser tan dañino como algún otro tipo de producto, ¿no? Otro mito más que también está contemplado dentro de una ley de alimentación saludable es que supuestamente el Ministerio de Salud debería articular y gestionar y dar un boletín informativo, una lista de aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Tenemos acá un Facebook que habla sobre qué cosa es más alimenticio, la clara o la yema del huevo. ¿Es bueno consumirlos a diario? Patricia quiere saber sobre esto. Y lo otro, para hacer mención al calcio que decías tú. La leche y los lácteos son una fuente de calcio extraordinariamente buena. No porque lo contengan en gran cantidad, porque el ajonjolí tiene más, sino porque no todo lo que tiene mucho de algo necesariamente va a servir para nosotros. Por eso he querido, ¿de qué nos sirve tener una ley que diga que el ajonjolí tiene un montón de calcio, que el pescado tiene un montón de omega 3, si no sabemos si realmente eso va a ser aprovechable al 100%? Eso es muy cierto. Ya que estamos en un programa de señal que llega a amplios grupos poblacionales, es importante aclarar las cosas para que no tomen segmentos de la conversación y la conviertan en un titular escandaloso. Sí, cómo no. Entonces, la ley es buena. El proyecto de regular la publicidad y a quién va dirigida se ha aplicado en muchos países y ha tenido éxito. El problema está que en el Perú, con una ley no se va a solucionar el problema porque hay diferentes factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué hacemos con quitar de un kiosco escolar, que debería ser oportuno, productos que tienen alto contenido de azúcar, si a la par dejamos a la señora que está friendo huevos, por ejemplo, fríe 5, 6, 7, 8, 10 huevos con el mismo aceite, sabiendo que después de la segunda fritura ese aceite es altamente tóxico? Correcto. Entonces, ¿cómo articulamos medidas que sean realmente un ataque al problema y no probablemente una cuestión publicitaria de alguna manera, ¿no? En el caso de si la clara y la yema, nutricionalmente ambos son buenos, valiosos, ¿no? Si yo no tengo ningún tipo de problema de salud, podría consumir 2 o 3 huevos diarios, tomando en cuenta pues el aporte energético, que siempre sean sancochados, evitar que sean fritos. Para ciertos casos particulares solamente se recomienda la yema, la clara, por el asunto de la proteína que tiene y es libre de grasa completamente, y para los niños, por el desarrollo cerebral, la yema de huevo es muy importante por su contenido de colina. Colina, claro. Neuronutriente de suma importancia. Esencial. ¿No? Exacto. ¿Las verduras congeladas pierden vitaminas? Milena Saldaña quiere saber. Te cuento un caso. En China se hizo un estudio para saber cuántas personas tenían cáncer gástrico en función del consumo de alimentos. Bueno, fueron a varios pueblos que no tenían luz eléctrica y la prevalencia de cáncer de estómago era de más o menos 75%. Pusieron luz y 10 años después volvieron a hacer un estudio de seguimiento y el cáncer había bajado a 22% o mucho más todavía. La explicación que daban los investigadores era que la luz había permitido que haya refrigerador y el refrigerador conservar los nutrientes que hasta ese momento eran preservados. Probablemente preservados con compuestos con mucho sodio. No, se perdían, simplemente no tenías, tú comprabas verduras y se te malograban al día siguiente y ya no tenías la utilidad de las vitaminas y los minerales y los antioxidantes que tú puedas tener. Entonces la conservación sí es útil siempre y cuando se haga bajo ciertas
pautas apropiadas, de calidad, ¿no? Porque también, imagínate, hay personas que agarran un trozo de carne, la meten al freezer, la bajan, la suben, y eso sí puede ser contraproducente. Entonces, si tienes una buena técnica de preservación, el refrigerar es una ayuda superlativa. Yo lo hago, o sea, yo voy a hacer algo que es bueno para mí, ¿no? ¿Existen cosas que comemos que no tienen ningún valor nutricional? Existen cosas que tomemos que no tienen ningún valor nutricional. Bueno, hay algunos productos que son básicamente azúcar, que yo particularmente no los recomendaría. Correcto. Entonces, ¿qué sentido tiene solamente consumir? El azúcar como tal no contribuye en mi desarrollo en ninguna forma. No me va a hacer crecer, no me va a hacer pensar mejor, no me da hierro, nada. Entonces yo difícilmente podría promover esto, y hay abundante cantidad de productos que solamente contienen azúcar, ¿no? Pero si estamos hablando de alimentos, no hay un alimento que sea absolutamente bueno y no hay un alimento que sea absolutamente malo. El kit del asunto está en cómo lo combino y cómo yo lo voy haciendo, cómo varío la dieta, ¿no? Porque inclusive siendo la leche un buen alimento, diariamente y solo leche te puede generar la deficiencia de otra cosa, ¿no? Por supuesto. Robinson, te agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado, habernos ayudado a contribuir el entendimiento en este complejo mundo de la alimentación. Gracias por estar con nosotros. Ha sido Robinson Cruz, nutricionista, hablando sobre alimentación y nutrición. Ahora nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento vamos a hablar sobre pérdida de peso, obesidad y todas las medidas que se podrían utilizar para lograr una meta saludable. Ya volvemos.